Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Continuamos con la serie del libro de los Hechos, capítulo 10. Si usted no nos está visitando por primera vez, estamos estudiando, ¿verdad?, de forma expositiva el libro de los Hechos. Vamos ya por el capítulo 10. Hoy nos corresponde estudiar del versículo 17 al 29. Hechos 10, 17 al 29. Todas las predicaciones previas a esta, desde el capítulo 1, las puede encontrar en nuestro canal de YouTube, así como la exposición del Evangelio de Marcos que ha estado haciendo nuestro hermano Arles, así también como la escuela dominical de Liberando a los Cautivos, ¿verdad? De la mortificación del pecado, ya se me olvidó, la mortificación del pecado que ha estado dando nuestro hermano David, y todo el material que está ahí es para que usted pueda estarlo repasando y que sea de bendición. Compártalo con amigos, con familiares, para que puedan beneficiarse de lo que el Señor nos ha dado. Hechos 10, 17 al 29. Vamos a estar leyendo esta porción de la palabra del Señor. Recordemos lo que predicamos la semana pasada. Empezamos a ver, ¿verdad?, quién era Cornelio, la importancia que va a tener este personaje para lo que viene, ¿verdad?, de ver cómo el evangelio se extiende a los gentiles. Este capítulo 10 es fundamental que lo entendamos bien. Dijimos que íbamos a porcionarlo para poder disfrutar más de esta porción de la palabra del Señor. E igual voy a hacer una porción hoy previa a que veamos ya a los gentiles recibiendo el evangelio. Veamos hoy los versículos 17 al 29 y vamos a estar viendo algo muy interesante, que es el papel que tuvo la hospitalidad a la hora de compartir el evangelio. Entonces lo he titulado el sermón de hoy, la hospitalidad y el evangelio. Hechos 10, 17 al 29. Leamos con mucha atención para que vamos a estar constantemente yendo al texto, no lo pierdan. Leo para ustedes. Hechos 10, 17 al 29. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, recuerden la visión, ¿verdad? Nada más para que el lienzo, ¿verdad? El lienzo que descendía con toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles, descendía del cielo y le dijo, mata y come. De esta visión nos está hablando el capítulo, para que nos recordemos. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Esa es la porción que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y vamos a quedar ahí en el punto de ya
para el próximo domingo ver qué es lo que va a pasar en esa casa de Cornelio. Esta es una sección crucial del libro de los Hechos. Muchos han dicho que es casi que el capítulo, el clímax, ¿verdad? De ver que es donde el evangelio ya se va a extender a los gentiles. Un evento extraordinario está a punto de suceder. Dios, usando a Pedro como instrumento, está a punto de predicar el evangelio a los gentiles. Recuerden que los gentiles, ¿quiénes son? Los no judíos, ¿verdad? Se creía que el pueblo elegido del Señor era únicamente el pueblo judío, y aquí el Señor va a demostrarles que la iglesia va a estar compuesta de gente de toda linaje, nación, pueblo y lengua. Pedro y los demás apóstoles habían oído a Jesús dar la gran comisión en más de una ocasión. Sin embargo, hasta este momento todavía estaban tratando de llegar a los judíos principalmente. Vean que el Señor les había comisionado. Recuerden que cuando ellos le preguntan a Jesús, Señor, ¿es en este tiempo que restaurarás el reino a Israel? ¿Qué les dice Jesús? No se preocupen por eso. O sea, esas son cosas que no les toca a ustedes saber las razones de Dios únicamente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor ya les había adelantado que el evangelio iba a trascender, iba a ir más allá de los confines de Israel. Probablemente pensaban que llegar a los que estaban en los confines de la tierra se refería a familias judías, ¿verdad? Que estaban en esos. No sabemos cuál era el entendimiento de los apóstoles, porque a ellos ciertamente los toma por sorpresa. Y vamos a ver, el próximo domingo los toma por sorpresa ver que el Señor está hablándoles el evangelio y que están atendiendo el evangelio personas no judías. Entonces, ¿verdad? Qué interesante. ¿Qué entenderían ellos cuando el Señor les decía que fueran a predicar el evangelio hasta los confines de la tierra? Entonces muchos comentaristas creen que es eso, que creían que eran judíos dispersos en otros lugares. Pero llegar a los gentiles paganos era simplemente impensable. En la predicación de hoy veremos cómo un elemento central del pasaje es el dar y recibir hospitalidad. Vamos a ver por qué, porque está ahí en el pasaje. Aquí vamos a ver algo que era impensable para un judío de la época y era difícil de entender también para un gentil. Pero Dios usó esa hospitalidad para que veamos cómo el evangelio se va a esparcir. Está claro que es Dios quien ha designado que todos estos eventos tengan lugar. Dos visiones divinas. Tenemos a Cornelio recibiendo una visión donde un ángel le habla, donde un ángel le trae respuesta a un clamor que está teniendo él, y la respuesta es que vaya y traiga a Pedro, que está en la casa de Simón el curtidor, y que él le va a decir lo que tiene que hacer. Esa es la respuesta que recibe del Señor. Y Pedro tiene esta visión de ese lienzo que está, ese manto que está bajando con las puntas atadas y con toda clase de animales, y escucha una voz que le dice, mata y come. La semana pasada me hacían una pregunta interesante de si la voz que escuchaba Pedro era la de Dios o era la de un ángel. Los comentaristas, digamos, casi todos se inclinan a que era el mismo Señor el que le está hablando a Pedro, porque de esa forma se habla, Señor. Sin embargo, también Cornelio se refiere así al ángel. Entonces, digamos que la mayoría apunta a que era el Señor, y vemos después en la lectura de la palabra de hoy que el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice que reciba a estos hombres que vienen, y después más adelante vamos a ver cómo Pedro reconoce que es Dios quien le ha dicho que no haga distinción, ¿verdad? De personas. Si le dijo a través de un ángel o se lo dijo directamente, lo cierto es que Pedro reconoce que Dios le dio ese mensaje, y nos sorprende aún más que Pedro responde inicialmente a ese mensaje diciendo, no Señor, de ninguna manera, no voy a matar porque yo nunca he comido nada que sea impuro. Eso nada más para que recordemos lo de la semana pasada. Está claro que es Dios, ¿verdad?, el que ha designado todo eso. Él va a hacer que todo lo que está pasando para que Pedro y Cornelio se reúnan, todo está siendo gestado por nuestro Señor. Nada es casualidad. Su propósito es ser glorificado entre las naciones, y lo logra preparando tanto a los oyentes como a sus predicadores. Recordemos cuando Felipe le habla al etíope, al eunuco, el Señor venía preparando al predicador que lo lleva al lugar donde se va a topar con el etíope, y viene preparando el corazón del etíope que viene leyendo el libro de Isaías.
El Señor es el que gesta todo para que ocurra el milagro de la salvación. Se reveló a Cornelio y justo en el momento oportuno le dio a Pedro la visión necesaria para prepararlo. El encuentro entre Pedro y Cornelio revela la conexión entre la hospitalidad y la misión de Dios. Entonces hoy vamos a ver dos puntos muy sencillos. Vamos a ver cómo Pedro recibe a los invitados gentiles, esto es los versículos 17 al 23a, y segundo vamos a ver cómo Pedro se convierte en un invitado de los gentiles. Esto lo vamos a ver en este pasaje que estamos estudiando. Veamos primeramente cómo Pedro recibe a los gentiles. Versículos 17 al 23. Leemos nuevamente. 17 al 23, primera parte. Y mientras Pedro estaba perplejo, o sea, Pedro estaba atónito, Pedro estaba que no salía del asombro de lo que había visto. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Ellos llegan a la casa de Simón el curtidor. Recuerden que el ángel les dio la dirección precisa, ¿verdad? Como si fuera de correo. Mire, usted va a encontrar, está junto al mar, es la casa de un Simón que es curtidor. Ahí se va a encontrar a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Vaya a buscar, vaya a traigan. Ese era el mensaje. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Viene el Espíritu Santo y le habla a Pedro. He aquí, 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Y entonces vean lo que dice la parte A del 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Vean qué interesante. La reacción de Pedro es hacerlos entrar y hospedarlos. Obviamente esto tuvo que haber sido en consenso con Simón el curtidor, porque la casa era de Simón el curtidor, ¿verdad? Entonces los hospeda ahí. Ahora vean qué interesante. Hacía un comentarista una pregunta bien interesante. ¿Quién envió a estos hombres a buscar a Pedro? Porque vemos en los relatos que tuvimos la semana pasada y se nos dice varias cosas. Cornelio los mandó el Espíritu Santo, o fue el ángel del Señor, o todas las anteriores, ¿verdad? Porque vean que en todo se dice algo, ¿verdad? Cornelio los manda, el Espíritu Santo dice, no temas recibir los hombres que yo fui el que los mandé. El ángel del Señor es el que le da el mensaje a Cornelio que mande a esos hombres. Entonces vean cómo el Señor está orando todo eso para que estos hombres lleguen hasta donde está Pedro. El Espíritu del Señor confirma la interpretación de la visión al decirle a Pedro que no dudaran en acompañar a los hombres enviados por Cornelio. Vea que eso es lo que dice el 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes seguir con ellos porque yo los he enviado. Le dice el Espíritu Santo a Pedro. Le informa a Pedro, yo los he enviado. Sin embargo, anteriormente fue un ángel del Señor quien dijo a Cornelio que los enviaría. Eso lo vemos en el versículo 3 y 5 de ese mismo capítulo. Vean lo que dice el versículo 3 y 5. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, leamos el 4, no importa. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. El ángel le dice a Cornelio, haga esto. Cornelio ejecuta la orden y los manda. Y el Espíritu Santo dice, yo fui el que los mandé. Entonces, para que ustedes vean el poder de Dios y cómo Él está en control de todo lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Y Él es el que está gestando este encuentro entre Cornelio y Pedro.
Ven lo que yo les decía también en el 28, que es una curiosidad que ahora la vamos a recalcar más adelante, cuando Pedro dice, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, vean que es Dios el que está gestando todo esto. Pedro reconoce que el mensaje que ha recibido y la visión es que Dios le está diciendo a él que no llame común ni inmundo a ninguna persona. Y ahora el Espíritu Santo le confirma a Pedro que él es el que mandó a estas personas. Pedro entendió que Dios estaba haciendo una obra importante. La impactante visión que acaba de recibir lo deja perplejo, lo dejó atónito, pero siguió adelante en obediencia clara a la instrucción de Dios. A veces nuestra insistencia personal por claridad puede obstaculizar nuestra obediencia. Hay gente que quiere tener, o sea, cuando Dios le está inquietando algo, quiere tener plena claridad de que eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y decir, no, mira, hasta que yo no esté totalmente claro de qué es lo que Dios me está pidiendo, yo no voy a hacer algo. Aquí Pedro no está claro. Pedro todavía no está entendiendo la magnitud de lo que el Señor le está mandando a hacer. Simplemente obedece. O sea, él simplemente está atónito todavía, está perplejo de la visión que acaba de tener. No entiende para qué lo vienen a buscar esos tres hombres. Tiene tres hombres que le dicen que es que los mandó Cornelio, que Cornelio es un centurión. Pedro no conoce a Cornelio. O sea, que es un centurión que tiene un buen nombre, un hombre temeroso de Dios. Recordemos quiénes eran estos temerosos de Dios, ¿verdad? No es que Cornelio era creyente. Estos temerosos de Dios eran gentiles que habían adoptado la creencia judía como verdadera. O sea, ellos creían en el Dios único. Pero ¿qué pasaba? No eran prosélitos. Ellos no se circuncidaban. Ellos no guardaban, digamos, las leyes dietéticas de Israel. Simplemente seguían las ordenanzas del Antiguo Testamento como válidas y ya, eso era suficiente. No me circuncido y no voy a abstenerme de los alimentos que dicen ahí. Pero era un hombre que lo vemos orando, lo vemos ayunando, lo vemos dándole dádivas al pueblo de los judíos. Un comentarista decía que es increíble lo que una persona religiosa puede llegar a ser sin conocer todavía al Señor. O sea, usted puede tener familiares que ustedes los ven súper devotos, ¿verdad? Y personas que ustedes los ven súper religiosos y personas que hacen buenas obras y que viven vidas aparentemente piadosas y no conocen a Cristo. Y eso es el caso de Cornelio. Entonces les decía que es peligroso ver que hay veces nosotros mismos podemos obstaculizar lo que el Señor nos está mandando a hacer con esa majadería que tenemos nosotros de que tiene que haber total claridad para poder obedecer lo que el Señor nos está mandando. O sea, hasta que casi que, ¿verdad? Como nos pasa a las de Gedeón, que ponía un vellón, ¿verdad? Y que si el vellón está mojado y el resto no, entonces sí. Bueno, Señor, y ahora si el resto está mojado y el vellón no, entonces sí. Y queremos, ¿verdad? Que haya absoluta claridad de eso. Y vemos aquí a un Pedro que no están teniendo todavía en su totalidad qué es lo que está pasando. Permitimos que nuestra confusión sirva como excusa para la desobediencia. Afortunadamente no servimos a un Dios de confusión. Eso es lo que nos dice 1 Corintios 14:33, que Dios no es Dios de confusión. Él cumplirá su voluntad en su tiempo perfecto. Rara vez logramos que nuestro tiempo coincida con el del Señor. O sea, eso rara vez ocurre. Dios no vacila como nosotros. O sea, él va a hacer las cosas sin vacilar. No hay quien detenga su mano. Si Él te ha llamado a una tarea en particular, necesitas caminar en obediencia a ese llamado. Si el Señor lo ha llamado para algo en particular, camine en obediencia a ese llamado, incluso si comienza en un estado de perplejidad como comenzó Pedro. Si Pedro yo me imagino un llamado como el de Abraham, que dejara su tierra y su parentela y se dirigiera a la tierra que el Señor le daría, sin saber a dónde iba, sin saber en qué consistía el llamado, sin nada, y se fue. Eso le está pasando a Pedro. Lo mandan a llamar, vaya para donde, que lo llama Cornelio, para que le vaya a decir que un ángel le dijo que fuera para allá, y va Pedro para allá. Puede haber cierta ambigüedad en la mente de Pedro sobre las implicaciones de su visión, pero la mente de Dios es clara, su misión es obvia. Esta primera sección cierra con una referencia a Pedro y a Simón, ¿verdad? Obviamente, como les digo, porque la casa era de Simón el curtidor, mostrando hospitalidad hacia los gentiles.
específicamente a los 2 sirvientes de Cornelio y al soldado devoto, ¿se acuerdan? Que había mandado Cornelio. Y nos prepara para la siguiente sección, que van a ser los gentiles los que van a mostrar hospitalidad para con Pedro. Vean en lo que dice el 23a que leímos. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Recuerden que la relación entre gentiles y judíos no era una relación armoniosa. A pesar de que Cristo les había evidenciado que él no hacía acepción de personas, Cristo, que habló con una mujer samaritana junto al pozo y la evangelizó, y eso permitió que predicara la palabra, muchas de esas cosas todavía no habían permeado a los apóstoles. Ellos hasta el momento le han predicado a judíos, nada más. Y aquí tenemos a Pedro y a Simón, obviamente también el curtidor, abriendo las puertas de la casa de ellos para hospedar a los dos sirvientes de Cornelio y al soldado devoto. En el Antiguo Testamento, sin embargo, encontramos leyes con respecto a los extranjeros. O sea, la Biblia sí hablaba de cómo debía ser tratado un extranjero por parte del pueblo de Israel. ¿Qué dice Levítico 19, 33 a 34? Los que lo quieran buscar. Levítico 19, 33 a 34 dice lo siguiente: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. No le oprimiréis. Era mandato del Señor no oprimir al extranjero. En algún punto se perdieron, ¿verdad? Los vieron ya como, pero el mandato era no oprimir al extranjero. Como a natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros y lo amarás. Dice, lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Ese era el mandato del Señor, amar al extranjero, amar al que no es judío, al que esté ahí, ámelo. Y ámelo como a ti mismo, dice. Los principios contenidos en estas leyes fueron citados como Jesús como una muestra de la conducta cristiana. O sea, ya en Cristo nosotros tenemos que evidenciar eso también. ¿Dónde dijo Jesús eso? Mateo 25, 35 al 36. Cuando él dijo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero. Dice el Señor, fui forastero y me recogisteis. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Comportamiento cristiano, comportamiento que deberíamos tener todos los que el Señor nos ha salvado. Pablo mismo, inspirado por el Espíritu Santo, le hace el siguiente mandato a la iglesia en Romanos 12:13, practicando la hospitalidad. Vean, mis hermanos, y es que en el tiempo que estamos viviendo tan difícil, por la maldad de este mundo, dice que el amor de muchos se va a enfriar. La gente es tremendamente desconfiada, la gente es reacia ahora a practicar la hospitalidad. Nos hemos vuelto una sociedad muy fría. Nos cuesta compartir, abrir nuestro hogar, abrirnos a otras personas. Pero es una muestra de nuestro carácter cristiano el ser hospedadores. Y vemos aquí a un Pedro y a Simón abriéndole la puerta del hogar a estos gentiles que llegaron a conversar con ellos. La hospitalidad. Por eso titulé así, la hospitalidad y el evangelio. Practicando la hospitalidad. ¿Y ese practicar qué significará? Que tengo que, es empezar a hacerlo. Y cada vez me va a salir mejor. O sea, al principio le va a costar a usted, pero usted arranca y ahí va. Y después va a ser mucho más fácil ser hospedador. ¿Qué dice Pedro en 1 Pedro 4:9? Y también inspirado por el Espíritu Santo. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. También eso es algo terrible. Vivimos en una sociedad donde usted le ha abierto las puertas a su casa y salen hablando de lo que pasó en su casa. O qué feo lo que me dieron. O qué raro, como que no me gustó la forma en que nos recibieron. El mandato del Señor es hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Ahora, en estas murmuraciones también quiero darles un mensaje como a la iglesia. Hospede usted. No murmure si no lo han hospedado a usted.
¿Qué quiero decir con eso? Vean, a Isa y a mí nos pasó algo muy curioso cuando salimos de allá, de la iglesia de los Lagos. Una iglesia donde nos aman mucho todavía al día de hoy. Y los hermanos, como es un dolor terrible que nos fuéramos de los Lagos y todo. Y vean, un montón de gente nos ofreció que nos iban a estar llamando para que estuviéramos con ellos ahí. Vean, de todos los que nos dijeron, solo una hermana fue la que nos llamó. Pero mis hermanos, usted no puede estar sufriendo por eso. Qué barbaridad, no me querían tanto entonces, porque no me llamaron ni nada. O sea, eso el Señor va a ir dando, ¿verdad? Va a hacer que las personas crezcan. Vamos, muestre usted esa hospitalidad. Preocúpese usted por hospedar a los demás. No se preocupe si a usted no lo llaman, porque si no va a ser terrible. O sea, si no usted va a ser, ay, mira, yo llamo a tanta gente, mire, ya yo me llevé a David, me llevé a aquel, no me invitan. ¿Cuándo me toca a mí? Entonces ese es el punto, ¿verdad? Tenemos que ser hospedadores. Y el mostrar nosotros esa hospitalidad va a hacer que otras personas se animen a hospedar a personas, a hospedar hermanos, a hospedar gente no creyente. Porque vamos a ver que eso fue una puerta que el Señor abrió para la predicación del Evangelio. Y si no fuera importante, el Señor no lo habría dejado en este pasaje. Y hay veces lo pasamos por alto, de que Pedro hospedó a esos gentiles, pero después esos gentiles van a hospedar a Pedro y a los que están yendo con él. Vean si es importante esta cualidad del hospedar, que es uno de los requisitos para ser anciano. Ser hospedador. Tiene que ser una persona que reciba gente en su casa, que esté abierto también a ser amable con las personas. El ser hospedador no es solo recibir en la casa, tiene otras cualidades. Es cuando entró alguien por esas puertas que se sintió bien recibido también, se sintió acogido en la iglesia. Que alguien no trajo almuerzo, usted lo invitó ese día aquí a la iglesia y se quedó y usted le comparte lo que usted tenía. Todo eso implica el ser hospedador. La hospitalidad demuestra el amor de Cristo y es una excelente oportunidad para compartir el Evangelio acerca de Cristo. No podemos dejar de asombrarnos de que este momento fue revolucionario para la iglesia. Pedro estaba a punto de hacer algo que su conciencia nunca le había permitido hacer antes. Su creencia no le permitía hacer esto. Arriesgó las relaciones con sus compatriotas, pensemos con familia, amigos, conocidos, en el momento en que ingresó a la casa de Cornelio. Y eso lo vamos a ver ahorita, en los pasajes que vamos a ver. Necesitamos reconocer el peso de sus acciones aquí. Su obediencia es encomiable frente a tanta presión para mantener lo que él creía. No basamos nuestra participación en el ministerio en lo que nosotros queramos hacer. Eso es muy importante. Es claro que debemos utilizar las habilidades y los dones naturales que Dios nos ha dado, pero es igualmente importante que estemos dispuestos a estar en situaciones que nos incomoden. Pedro, probablemente si le hubieran pedido, que usted ¿qué le gustaría hacer? Hospedarse en la casa de un gentil. Probablemente en su humanidad hubiera dicho no. O hospedar a un gentil. Probablemente no. Recuerden que varios pasajes de la palabra del Señor nos muestran cómo al pueblo le costaba tener esa relación con los judíos y viceversa. ¿Recuerdan la vez que estaba Jesús en la casa de Simón? Ellos estaban afuera, la gente estaba afuera y una mujer se anima a entrar a la casa de Simón y enjugar con sus lágrimas, lavar los pies del Señor y secarlo con sus cabellos. Y la reacción de Simón es, si este en verdad fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está besando los pies. Hechos 10:19, versículo 19, para no perderme el texto, nos dice lo siguiente: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Nos deja claro que el Espíritu estaba guiando a Pedro y también lo estaba capacitando para seguir adelante. El hecho de que Pedro recibiera huéspedes gentiles no es tan terrible, digamos, tan significativo como lo que está a punto de ocurrir. ¿Qué es el otro efecto? Pedro hospedarse en casa de gentiles. Era más llevable, digamos, el disgusto de un judío recibiendo a un gentil a que un judío tuviera que hospedarse con un gentil. Veamos ahora del 23b al 29. Vean lo que dice.
Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Jope es el lugar, ¿verdad? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Vean qué interesante esto. Cornelio está en espera de que Pedro venga y él llama amigos y familiares para lo que está a punto de suceder, que él no sabe tampoco qué es lo que está a punto de suceder. Cuando Pedro, versículo 25, entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro demuestra que ahora entendía el propósito de la visión cuando está dispuesto a ser recibido en la casa de un gentil. En el lugar estaban, además de Pedro y Cornelio, 6 hombres, que es lo que van a acompañar a Pedro. Eso lo vemos en el capítulo 11, versículo 12, nos dice que son 6 los que van acompañando a Pedro. Y los 3 hombres enviados por Cornelio. Esa es la comitiva que van ahí. Todos ellos serán testigos del milagro que Dios está a punto de realizar y del cual voy a estar predicando la próxima semana. Dice el versículo 24, como vimos, que al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Cornelio estaba ansioso por aprender y se aseguró de que sus parientes y amigos más cercanos también estuvieran allí. Eso nos dice mucho. Vea que tenemos un hombre ahí que sabe que el ángel le da una visión y le manda a que traiga a Pedro porque Pedro le va a decir qué es lo que tiene que hacer y él quiere que no solo él lo oiga. Él quiere que sus amigos y su familia también lo oigan. Hay algo bastante básico en esto que puede tener un profundo impacto en lo beneficioso que es el culto de adoración para cada uno de nosotros. Lamentablemente es una práctica que se ha ido perdiendo y es la de prepararse para el culto en el día del Señor. ¿Qué vemos aquí a Cornelio? Cornelio no sabía cuándo iba a llegar Pedro. No hay internet, no es que le mandó ahí un mensaje de WhatsApp, mira, vamos por tal lado, o le comparto mi ubicación en tiempo actual, ¿verdad? En tiempo real, para que él viera cómo va llegando. No, simplemente Cornelio está a la expectativa de que ellos van a llegar. No sabe cuánto tiempo se quedaron los enviados por él. Pero vean que él está preparado para el momento en que va a suceder esto. Ha llamado amigos, llamó parientes. Él estaba preparado, estaba con ese ánimo de que algo va a suceder. Y entonces eso es algo que hemos ido perdiendo como iglesia. ¿Cuántos estamos el día sábado o el viernes? Mire, ya viene el día del domingo. ¿Verdad? Qué bonito. Vamos a ver qué va a pasar con Marcos. Vamos a ver qué va a pasar con la mortificación del pecado. Vamos a ver qué va a pasar con Hechos ahora que estamos viendo qué está haciendo con él. Ya viene, qué bendición. Voy a acostarme tempranito el sábado para que no haya nada, que yo me esté durmiendo en el culto, ni voy a comer nada pesado para que no me duela el estómago y me enferme. O si voy a salir de noche, me voy a abrigar bien para no enfermarme. Cornelio estaba a la expectativa. Cuando el pueblo de Israel se encontró con Dios en el Sinaí, Dios les dio 2 días para prepararse de que iba a ocurrir ese encuentro. Les avisa de que dentro de 2 días va a pasar eso, para que el pueblo se prepare. Se les dijo que se consagraran y lavaran sus ropas. Eso se le dijo al pueblo. Éxodo 19, 10 al 11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. ¿Y qué hacemos cuando venimos aquí a la casa del Señor? El día del Señor. Venimos a oír la palabra del Señor, lo que nos va a hablar el Señor. Cristo prometió que va a estar aquí, donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre. Ahí va a estar Él. Estamos con esa expectativa de verdad
con eso de decir, Señor, voy a orar que lleguen personas. Y no solo voy a orar que lleguen personas, voy a invitar personas. Voy a llamar a mis familiares. De por sí ya les caigo mal. Entonces voy a llamarlos para que vengan a la casa del Señor. Decirles que me importan tanto que quiero que oigan el Evangelio. Mis vecinos, mis amigos, mis compañeros de trabajo. ¿Sus compañeros de trabajo saben que usted es cristiano? Esa es una pregunta interesante. Hay veces no. Y no necesariamente porque usted ande ahí con mujeres o con hombres y que esté diciendo malas palabras, sino que simplemente usted nunca les ha testificado del Señor. ¿Qué tanto nos importa a la gente? Vemos a un Cornelio que llenó, porque después vemos que en la forma en que habla Pedro, había un montón de gente en esa casa. Llenó de gente esa casa. Él quería que se escucharan el Evangelio. Debían tener sus corazones enfocados en el hecho de que estaban a punto de encontrarse con el Dios vivo y verdadero. Al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte donde Moisés se encontraba con Dios. Entonces el pueblo comenzó a acercarse temblando. Tenían un sentido de la santidad y el poder de Dios. Cornelio no solo se preparó para la adoración, sino que reunió parientes y amigos íntimos. Eso es lo que nos dice el versículo 24. Vean que dice, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Claramente anticipó que algo maravilloso estaba a punto de suceder. Él quería no quedarse solo con eso. Quería compartirlo con sus seres queridos, con la gente que le importaba. Por eso lo vemos caer a los pies de Pedro en el siguiente versículo, en el 25, que él cae, ¿verdad? Y lo reverencia. Dice que él adoró, dice el versículo. Él estaba mostrando reverencia a Pedro como un mensajero de Dios. Claro que lo hizo de una manera inapropiada. No debemos adorar a ninguna persona. Por lo cual Pedro mismo lo levanta dejándole claro que él es un simple hombre y no un ser divino, como dice el versículo 26. Lo que sí podemos ver es que Cornelio había preparado su corazón para este momento y estaba muy contento de su llegada. O sea, él está esperando con tanta expectativa la llegada de Pedro que de la emoción sale a recibirlo y se le postra. Pedro le dice, no levantes, no haga eso. Después de entrar en la casa y ver toda la gente que se había reunido, ¿verdad? Pedro comienza a dirigirse a ellos. Vean lo que dice el versículo 27. Y hablando con él, entró y halló a muchos. Vean que dice ahí, halló a muchos que se habían reunido. Eso estaba lleno. Eso estaba lleno. Encontró a muchos. Ahora, si las acciones de Cornelio nos parecen inapropiadas, que uno dice, qué bárbaro Cornelio, ¿verdad? ¿Cómo se le va a postrar ahí a un hombre? ¿Cómo vemos nosotros la introducción de Pedro al mensaje de todo ese montón de gente que está ahí reunida? ¿Cómo hubiéramos empezado nosotros ese mensaje? Ahora vean lo que dice Pedro, que parece, ¿verdad? Dice el versículo 27. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Yo no sé si esa es la forma en que uno hubiera empezado un mensaje, ¿verdad? O sea, él dice, está todos ahí con la expectativa de eso, y él les dice, vean, para uno judío es abominable entrar a un hogar donde hay extranjeros. ¿Cómo se hubieran sentido, verdad? Los que están ahí. Algunos de los comentaristas dicen que eso era como una muestra de los nervios que tenía Pedro en ese momento, de ver, ¿verdad? Tanta gente que se está enfrentando a una comunidad que él nunca le ha hablado, él nunca le ha predicado a gentiles. Y él lo que les dice es que para él o sea, para un judío es abominable entrar en el hogar de un gentil. Pero sí fue una introducción bastante incómoda. De hecho, un comentarista, F.F. Bruce, explica las dificultades que probablemente pasan por la mente de Pedro. Él dice lo siguiente: la interacción con los gentiles no estaba prohibida categóricamente, pero podía ser que un judío fuera ceremonialmente impuro. O sea, con solo que un judío interactuara con un gentil ya lo volvía impuro, como lo era incluso la entrada en un edificio gentil o el manejo de artículos pertenecientes a gentiles. Los alimentos más comunes como el pan, la leche o el aceite de oliva que provenían de gentiles tal vez no los comieran los judíos, por no hablar de la carne que podía proceder de un animal prohibido
o de uno que hubiera sido sacrificado a una divinidad pagana y que en todo caso contenía sangre. Porque recuerden que los judíos tenían un proceso especial para que la carne no tuviera sangre. Hasta el día de hoy ellos tienen, ¿verdad?, ciertos alimentos que es lo que se denomina alimentos kosher, que son especialmente preparados para que ellos los puedan consumir. Pedro se encontraba bajo una fuerte presión de grupo para mantener la separación a la que siempre había estado acostumbrado. Pero la visión que había recibido junto con la guía del Espíritu aseguraron el cumplimiento en Cesarea. Estamos viendo en este pasaje que mostrar hospitalidad es una de las primeras implicaciones del Evangelio. Si eso es cierto, entonces podemos estar seguros de que la falta de hospitalidad es una de las principales indicaciones de que el Evangelio ha dejado de impactar nuestras vidas. Si no nos está importando reunir gente en nuestra casa para que escuchen el Evangelio, si no nos está importando mostrar ese amor para con los que nos son naturalmente, ¿verdad?, como que los repelemos, el Evangelio está dejando de impactar nuestras vidas. ¿No estamos entendiendo? Sigue diciendo, vosotros sabéis, les dice Pedro en el 28, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, lo que él está diciendo es, normalmente esta situación sería abominable. Pero, dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Pensemos en el momento que el Señor nos salvó, ya sea de adulto o de niño, ¿verdad? Hay algunos de aquí que el Señor les ha salvado siendo niños. ¿Cómo fue esa experiencia? No le pido que se acuerde del día, pero ¿cómo fue esa experiencia cuando el Señor le cambió su corazón de piedra por un corazón de carne y le hizo ver cuán grande amor tuvo Él para con usted, que siendo un pecador Cristo murió por usted? Lo más probable es que usted sentía una gran emoción al estar con otras personas que tenían un mismo pensamiento. Yo me acuerdo, por la misericordia del Señor, Él me salvó siendo muy joven. Y yo veía tan bonita la iglesia, o sea, para mí era un lugar tan especial ver gente que cantábamos juntos los himnos, que hablábamos del Señor, que entendíamos la predicación de la palabra del Señor que nos era dada, que había un amor tan grande que trascendía el de la familia física. Lo más probable es que usted sentía una gran emoción al estar con otras personas que tenían un mismo pensamiento. Quería pasar el mayor tiempo posible con esas personas. Cornelio estaba encantado de tener a Pedro en su casa y Dios tuvo que doblegar la renuencia de Pedro. En ambos casos, la aplicación de la hospitalidad glorificó a Dios y expandió las fronteras del reino de los cielos. La hospitalidad demuestra el amor de Cristo y abre grandes oportunidades para compartir el Evangelio. Esa excelente noticia acerca de Cristo. Pedro tuvo que ser impulsado por Dios en una visión y por la guía del Espíritu Santo para poder hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Ya sea que Pedro estuviera recibiendo a gentiles como sus invitados o convirtiéndose en el invitado de un gentil, su hospitalidad demostró su fidelidad al Evangelio. ¿Cómo aplicamos esto? ¿Cómo aplicamos esto a la Iglesia Bautista Reformada de Alajuela? ¿Cómo, ya que el próximo domingo veremos ya la predicación propiamente a los gentiles, a este grupo de gente que está ahí, la respuesta a esta pregunta que hace Pedro en el versículo 29, por lo cual dice, al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Por qué me llamaron? ¿Por qué me llamaron? Pedro uno sabe por qué lo llamaron. Pedro sabe que lo mandaron a llamar. Pero entonces ahora Pedro les pregunta, ¿qué se les ofrece? En otras palabras, es lo que está preguntando Pedro, ¿por qué me llamaron? ¿Cómo aplicamos esto? Estaba revisando ahí en unos libros de historia, que los griegos, los antiguos griegos, dividían la raza humana en dos categorías, los griegos y los bárbaros. O sea, es prácticamente lo que hacían lo mismo los judíos, ¿verdad? Los judíos y los gentiles. Entonces, los griegos decían los griegos y lo demás. Lo demás son los bárbaros. El bárbaro era literalmente un hombre que no sabía hablar griego, lo cual era una barbaridad para ellos, que alguien no supiera hablar griego, por lo que sus palabras sonaban al oído griego como bar, decía el historiador. Un historiador griego preguntó retóricamente, ¿cómo pueden los hombres que solo pueden ladrar gobernar el mundo? El prejuicio no se elimina con la supuesta brillantez del ser humano. O sea, ustedes ven
gente muy inteligente y van a estar cargadas de prejuicios. Aristóteles, por ejemplo, que es un filósofo que la gente admira mucho, él creía que el clima del mundo mantenía la diferencia entre griegos y bárbaros. O sea, que el mismo clima del planeta se encargaba de hacer esa diferencia. Él le explicaba que quienes vivían en las frías tierras del norte tenían mucho coraje y espíritu, pero poca inteligencia. Eran fuertes, pero poco hábiles y poco inteligentes. Quienes vivían en el cálido sur tenían mucha habilidad, inteligencia y cultura, pero poco espíritu y coraje. Y que solo los griegos vivían en un clima diseñado por la naturaleza para producir el carácter perfectamente combinado. Entonces decían, el clima ideal, aquí vivimos y somos los que tenemos, somos fuertes, somos inteligentes y somos, ¿verdad?, los que estamos en una combinación perfecta. Esto, ahí está un libro que se llama Política de Aristóteles. Esto nos puede causar gracia, o sea, puede ser que veamos qué teoría más tonta, ¿verdad? Que nos causa gracia, pero todos somos propensos a tener prejuicios. Todos somos propensos a tener prejuicios de una u otra forma. Para que Dios nos use eficazmente en su propósito de predicar el Evangelio, Él debe librarnos de nuestros prejuicios. Nosotros tenemos prejuicios. Es como cuando le dicen a uno, ustedes tienen tradiciones. No, no, jamás, solo la Iglesia Católica es la que tiene tradiciones. No, no, la Iglesia Evangélica está cargada de tradiciones. Y tenemos que diferenciar cuando tenemos una tradición que se está escapando de la literalidad de la palabra de Dios y decir, no, aquí es la palabra de Dios primero y la tradición la vamos dejando de lado, porque si no caemos en el mismo error de la Iglesia Católica. Pero aquí tenemos que reconocer que nosotros también tenemos prejuicios. O sea, uno puede decir, qué bárbaro Pedro, ¿cómo les va a decir eso tan grosero a la gente que estaba en la casa? Decir que era algo terrible para un judío estar ahí. Eran prejuicios que él tenía. Eran prejuicios. Tenemos prejuicios y tener prejuicios es prejuzgar a alguien sin suficiente información. Yo me imagino que varios de ustedes están pensando que eso es cierto, o sea, que hay prejuicios y que la mayoría de personas son propensas a tener prejuicios, pero que ustedes, gracias a Dios, no. O sea, que ustedes, gracias a Dios, ese no es el pecado con el que tienen que luchar. Ese no es el pecado que yo tengo que mortificar según mi hermano David, porque yo no tengo prejuicios. Eso es lo que creemos, eso es lo que nosotros pensamos. Usted se considera una persona muy imparcial, muy tolerante y muy amoroso. Pero el hecho es que incluso los cristianos comprometidos, incluso hombres piadosos como Pedro, tienen prejuicios. Al igual que Pedro, probablemente permaneceremos ciegos a esos prejuicios hasta que el Señor nos los haga ver. Hasta que el Señor nos muestre que yo estoy siendo prejuicioso con algún grupo de personas. No pensemos en términos de distinciones como judíos y gentiles, pero creamos otras distinciones en nuestras mentes con frecuencia y esto obstaculiza nuestra hospitalidad. Esto obstaculiza nuestra hospitalidad. ¿Qué pasa, digamos, si yo pienso en términos de que, no, es que esos son pentecostales. No, es que son presbiterianos. No, es que son bautistas. Eso pasa. No, es que son blancos. Yo con blancos no me llevo. Es que son negros. Es que son indígenas. Vean, mis hermanos, la iglesia aquí estamos llenos de gente de todas las ubicaciones aquí en Costa Rica. Y saben que es cierto lo que estoy diciendo, que hay prejuicios entre personas de color y personas blancas. Nuestros hermanos negros no simpatizan mucho con los blancos. Y los blancos con los negros. Y entre estos con los chinos. Y empiezan con esas cosas. Y eso se da muy marcadamente, por ejemplo, en culturas como la estadounidense, donde tenemos iglesias en las que solo van personas afrodescendientes o personas que solo van de cierta cultura. Nuestros hermanos Yvonne y Gordon, ¿verdad?, que estuvieron acá, hermanos canadienses, encontraron una iglesia que el Señor les mostró, una iglesia sana. La gran mayoría de la población eran filipinos, prácticamente solo ellos, ¿verdad?, de caucásicos. Y ahí están amándose. Ahí me mandaron una foto, ahora se las muestro a los que tengan gusto, pero me mandaron una foto, todos felices, ellos dos en medio. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de gente de todo linaje, nación, pueblo, lengua. Somos gente de todas las razas. El Señor ¿qué pasa también con la distinción ricos y pobres? No, yo es que a fulano no lo invito porque mi hogar es muy humilde.
Mi hogar es muy humilde y él está en una posición muy alta y yo no lo voy a porque me da cosilla que vea mi casa. O al revés, ricos, pobres, blancos, negros, ticos y extranjeros. Gracias a Dios en esta iglesia tenemos personas de diferentes nacionalidades. Tenemos cubanos que el Señor nos los mandó para acá. Oíamos a la hermana Tere dando gracias a Dios por la bendición de estar en un país que los acogió y que pueden trabajar fuertemente y ver las bendiciones de Dios, cosas que no tenían allá. Tenemos nicaragüenses, tenemos brasileños. El Señor ha sido bueno. Estas son distinciones reales. O sea, hay ticos, y hay nicas, y hay blancos, y hay negros. O sea, no es que nos vamos a imaginar que todos somos verdes, no. Tenemos distinciones. Es real. El Evangelio no elimina cada rasgo de nuestra identidad, pero nuestras diferencias ya no actúan como barreras para nuestra comunión. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación, es como se traduce correctamente ese versículo. De ahora en adelante ya no habrá más judío, ni gentil, ni circuncisión, ni incircuncisión. ¿Qué dice Gálatas 3, 27 al 28? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, esa unión con Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Qué lindo, qué hermoso eso. Eso es lo que propicia el que podamos estarnos compartiendo el Evangelio. Somos una familia en Cristo. Colosenses 3, 10 al 11 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo, sino que Cristo es el todo y en todos. Eso es Cristo. ¿Qué diferencia habría en su estilo de vida si un ángel del Señor le dijera que las barreras existentes entre usted y los demás ya fueron eliminadas? ¿Mantendría usted esos muros en su lugar? ¿Ignoraría la voluntad de Dios? Esto no significa que todos serán nuestros mejores amigos. Esto sí, ¿verdad? Es algo que no es que usted ya es el mejor amigo de todo el mundo. Esto no significa que debamos permitir que cualquiera entre en nuestra casa. También hay que tener prudencia. Padres que son, ¿verdad? Padres de niños y cuidar a sus esposas y todo, tienen que tener también prudencia. No es que, ¿verdad? Se encontró alguien ahí y pronto, venga, venga, tranquilo, pase aquí a la casa y puede causarle un daño a su familia. Tenemos que ser prudentes también. Hemos tenido visitas aquí que han buscado también ver qué se llevan. Pero esa maldad del mundo no puede aplacar nuestro amor, no puede, ¿verdad? Apagar nuestro amor. Junto con corazones compasivos, Dios también nos ha dado sabiduría y discernimiento a través del Espíritu Santo. Si no enfrentamos nuestros prejuicios y le rogamos a Dios que los erradique, no seremos eficaces en la tarea de superar las barreras culturales y personales para predicar el Evangelio. ¿A quién tenemos que predicar el Evangelio? A toda criatura, a todos. No es que usted vaya y vea a las personas y quién ve así como medio salvable y quién no. Y entonces, es verdad, porque ahí voy a pensar, ahí van a entrar mis prejuicios. A ese no se le ve cara de que el Señor lo haya elegido. Eso no puede existir. El Señor trae sus ovejas de todos los lugares. Él llama y sus ovejas van a oír su voz. ¿Quién iba a creer que Saulo de Tarso, el Señor lo iba a salvar? Un perseguidor de la iglesia. Una persona que se dirigía a Damasco para poder capturar a la iglesia, para hacerlos blasfemar. Y el Señor lo salvó. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Si usted tiene prejuicios contra los blancos, los negros, los indígenas, ¿cómo va a alcanzarlos con el Evangelio? Si usted odia a los homosexuales, por ejemplo, es que yo no puedo, no lo soporto ese habladito y cómo caminan, yo no puedo con los homosexuales, no. Usted tiene que predicarles el Evangelio. Con los borrachos, no. Los indigentes, uy, es que el olor yo no soporto, vea, tenemos que ver, no es que les estemos alcahueteando el pecado,
esa persona necesita a Cristo. Esa persona necesita oír el Evangelio. Necesita oír que hay libertad en Cristo. Tenemos que predicarle. Yo no puedo simplemente decir, es que yo no puedo con los borrachos. Es que yo no puedo con estos. ¿Cómo lo va usted a conducir a Cristo? Si usted le huye a los jóvenes con piercing, por ejemplo, o con muchos tatuajes. Es que no, es que yo donde los veo todos llenos aquí de tatuajes, me entra un miedo. Yo no. ¿Cómo los va a conducir a Jesucristo? ¿Cómo puede usarlo el Señor para llevarles el Evangelio a estas personas? Más bien busquemos la ayuda del Espíritu para recibir a otros en nuestros hogares, para permitir que aún las conversaciones incómodas se conviertan en oportunidades para compartir el Evangelio. Tenemos que ver que esa fue una vía utilizada por Dios para la extensión del reino. Esa conversación incómoda ahí de Pedro con gentiles, eso vamos a ver lo que va a pasar la otra semana. La hospitalidad que brindamos y recibimos es un anticipo de la fiesta de bodas definitiva que nos espera. El cielo es donde nuestro Salvador finalmente nos recibirá como sus invitados totalmente aceptables para Él. Es únicamente a través de la obediencia y sacrificio de Cristo que Él mismo se convierte en nuestro anfitrión por la eternidad. Estoy seguro que esto es más fácil para algunos de ustedes y para otros va a ser una lucha muy dura. Esto que hemos predicado solo se puede hacer en Cristo. Estas barreras usted las puede vencer únicamente mirando a Cristo. No es con sus fuerzas, no es una predicación de que salga y sea mejor persona, no. Es pídale al Señor que le haga ver cuáles son esos prejuicios que usted tiene. ¿Qué tipo de personas no le ha estado usted compartiendo el Evangelio porque simplemente usted no puede con ese tipo de personas? Y que sea el Señor el que cambie nuestro corazón, el que nos santifique, el que nos haga mejores hijos suyos día con día. Él no le negó el Evangelio a nadie. Le habló a mujeres que ella misma se sorprendía que Jesús le estuviera hablando. Es que vean, le explica a la mujer samaritana, es que judíos y samaritanos no se llevan. Como si Jesús se estuviera equivocando al hablarle a ella. De cualquier manera, debería quedar claro a partir de este pasaje que hemos estudiado y de otros ejemplos que vamos a estar viendo en el libro de los Hechos, que la hospitalidad era una expectativa para la comunidad cristiana. Si es una demostración del amor de Dios, debemos estar dispuestos a superar nuestras dudas. Si la hospitalidad refuerza el mensaje del Evangelio, entonces se eliminan todas las excusas. Pongamos nuestra mirada en Cristo. Nuestro mayor ejemplo de hospitalidad es Cristo, quien nunca hizo acepción de personas y quien murió por su iglesia. Murió por su iglesia, la cual está compuesta por redimidos de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Pídale a Dios que le muestre sus prejuicios. Órele, Señor, muéstrame. ¿Estoy siendo prejuicioso yo con alguien? Cuando lo haga, mortifique ese pecado. ¿Cómo? Vea las clases que ha estado dando nuestro hermano David. ¿Cómo se mortifica el pecado? ¿Cómo combato yo ese pecado? Muestre su amor compartiendo el Evangelio a aquellos que tal vez no le agraden por naturaleza. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias porque nos has exhortado. Todos aquí hemos fallado de alguna u otra manera, Señor, en ser hospedadores. Ayúdanos a hospedarnos, a ser hospitalarios, no solamente, Señor, en nuestros hogares, sino en nuestra manera de conducirnos aquí en la iglesia. Padre bendito, que no tengamos limitación para compartir el Evangelio con nadie. Padre, ten misericordia de nosotros. Líbranos de creernos más que los demás. Líbranos de creer que nosotros sí éramos merecedores de la salvación y que otros no. Gracias, Señor, porque nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y, Señor, permítenos compartir esa enorme noticia, esa gran noticia que es el Evangelio, esa buena noticia de que en Jesucristo hay salvación. Perdónanos si hemos despreciado a alguien por su raza, por su forma de ser, por su físico, por su posición social. Padre, que entendamos que no es en este mundo que tenemos nuestra ciudadanía, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. A ti sea la honra y la gloria y las gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.